Mucha gente en la manera en la que ve AI es como me hace más rápido. Ahorita hay muchas herramientas de AI que van a terminar desapareciendo si no se adaptan porque solo hacen a la gente más rápida y mejor. ¿Cómo piensas acerca pues, del futuro de SaaS a medida que hay más agentes sobre una plataforma como Item? Entonces, básicamente lo que le está haciendo el sistema es, yo creo que seas bruto hasta que me pagues más y seas inteligente. Cuando hablas de la fábrica o del chef, no estás hablando de solamente un Cloud Code. Pena que es un Cloud Code con el sabor de Item. Los mejores makers en la vida siempre hacen sus propias herramientas. Es como si Elon Musk hace sus propias fábricas. Entonces el producto no es el carro, Exacto, es la fábrica. es la fábrica. ¿Cómo piensas en defensibilidad? Viene de qué tan buenos son tus agentes, qué tan bueno es mi agente que negocia, qué tan bueno es mi agente que recibe a los clientes. Y ahí el usuario toma un rol más de revisar. Los humanos vamos a pasar de ser los productores a ser los que vemos la producción. Andrés Santanilla es fundador de Item, un CRM donde humanos y agentes trabajan en conjunto y de forma autónoma. Item ha levantado capital de fondos como Y Combinator, True Ventures y Matrix. Y muchas startups de Silicon Valley están reemplazando HubSpot por Item. Hoy hablamos de cómo el humano deja de ser el productor para convertirse en el supervisor de las máquinas. Andrés, somos amigos, nos hemos conocido en ámbitos personal inicialmente por nuestras novias, que son Total. amigas, al menos cuando yo recién llegué a San Francisco, tú ya llevabas creo que un poquito más de tiempo. Y luego nos hemos conocido en el ámbito más profesional, ¿no? A través de tu startup Item y la posibilidad de invertir desde Rich Capital, que lamentablemente no pasó. Pero en ese proceso pude conocerte más. Y hay algo en tu forma de pensar que no solo lo que hemos conversado en el contexto de Item y evaluar tu empresa, sino lo que he leído, que has escrito y que has publicado. Y hay algo en tu forma de pensar que me recuerda al realismo mágico. Ajá. ¿Ya? Porque García Márquez tomaba cosas como pues, imposibles, ¿no? Pienso siempre en 100 años de soledad y las explicaba o las describía como si fueran cosas totalmente normales del día a día, ¿no? Y hay un artículo tuyo donde te preguntas, y lo pueden buscar quienes escuchan, ¿por qué los semáforos no piensan solos? ¿No? Como si fuera una pregunta de lo más normal del mundo. Cuéntame cómo fue crecer en Colombia y qué había allí que a lo mejor te formó a pensar de esa manera. Sí, total. Bueno, ese artículo es bien interesante, deberíamos hablar de él en un segundo. Pero yo crecí como en Colombia y siento que a mí lo que siempre me gustó fue como las cosas más creativas y como hacer negocios. Entonces desde chiquito tú me encontrabas vendiendo absolutamente todo en el colegio. Yo ponía como un stand a veces afuera en las vacaciones enfrente a mi casa y vendía como dulces a la hora del almuerzo para como gente. Y siempre me encantó como vender un montón de cosas. Y yo creo que era como la creatividad de como qué más podemos vender, qué más podemos hacer o qué negocios nos podemos inventar. Y vengo de una casa que es muy de emprendedores. Mi abuelo era un emprendedor, mi papá emprendió mucho tiempo, mi hermano grande tuvo un montón de negocios también, mientras que yo estaba en el colegio, entre ellos un bar como súper famoso, entonces yo ayudaba en el bar y siento que crecí como en ese ambiente un montón como de empezar ideas y como crecer negocios. Ahora, ¿cómo eso llega a los semáforos? Honestamente no tengo como una conexión perfecta, pero sí. Hablemos del aspecto creativo, porque has escrito mucho lo de digamos, el contexto emprendedor en el que naces Ujú. o en el que te crías, el hacer negocios, pero hay un lado muy creativo de cómo piensas, cómo haces productos y que eventualmente te llega a irte a Estados Unidos a estudiar una carrera de diseño, Ujú. no de programación ni de negocios. Sí, o sea, lo de diseño fue súper como oportunista. Ok. Yo me iba a quedar en Colombia, iba a estudiar negocios Ujú. y la idea era como ir a una universidad que siempre, como que es la universidad que vas y quieres estudiar negocios, solamente ofrece negocios. Y me dieron esta beca, apliqué como a universidades afuera y una de esas universidades era SCAD, que es esta universidad como solo de artes y como de diseño, y la carrera más casual que tiene es arquitectura, que todavía es muy creativo. Y cuando apliqué yo no pensé que me iban a aceptar ni que tampoco me iban a becar. Y cuando apliqué me dieron una beca y esa beca fue como súper buena beca. Entonces yo dije, no, pues me quedo estudiando negocios, que voy a ir a estudiar diseño. Como para mi diseño era como, diseño en Colombia es todo. Como uno estudia Ujú. diseño y es diseñador de modas y es diseñador de muebles y es diseñador de todo. Ujú.
Y mi mamá fue la que me dijo, como váyase 6 meses y vuelve si no le gustó, pero pues aproveche la beca. Y después de 6 meses llevo acá desde el 2011 y me encantó. Y yo creo que lo que me di cuenta es que en Estados Unidos han explorado mucho diseño, Mm, han abierto muchísimo diseño. Entonces uno puede estudiar diseño industrial específicamente y diseño de modas y puede estudiar hasta diseño de theme parks y puede diseñar muchísimas cosas. Y ahí fue que se me abrió el mundo y fue como, como que acá hay muchas carreras que yo puedo tener. Y también como la posibilidad de ver los estudiantes que están en la universidad donde están trabajando y eso, ya me emocionó muchísimo. Em, qué curioso porque uno lee hoy en tu Twitter o en tu LinkedIn ujú. y te defines como un diseñador emprendedor, pero parece que no era tan claro en un inicio eso. O sea, suena que hasta antes de ir Sí. a Estados Unidos a estudiar, no te definías necesariamente como alguien creativo o un diseñador. No, sin duda no. Era más como un emprendedor y a mí me encantaba en el colegio esta clase como diseño y tecnología. Ujú. Y esa era como mi clase favorita, pero no, o sea, como que nunca me definía como eso. Yo creo que también era la falta como de, en ese momento en Exposición. Colombia, como entender que esa era una carrera que era posible, que era una gran carrera, que uno podía como salir a muchos lugares. Y en Latam tristemente ven mucho al diseñador como, es un diseñador, pero en Ujú. Estados Unidos ven al diseñador como el Steve Jobs. creativo en un gran equipo, Steve Jobs, sí. Mm. Entonces esa parte como me cambió la percepción. Estudias diseño industrial en esta universidad en medio de la nada, ¿no? Ujú, En literal, Savannah, en un Georgia. pueblito. Exacto. O sea, no te fuiste a lo cool de Estados Unidos. Sí, Em, y al graduarte terminas trabajando en SAP. ajá, Y es como, me da como que casi que risa leerlo, porque es como pasaste de una escuela de arte, diseño y creatividad al literal, lugar quizás menos sexy, ¿no? Una empresa alemana fundada hace 50 años que hace literal, el el software menos dinosaurio. sexy de todos, ¿no? Sí, literal. ¿Cómo terminas ahí? Ya, a mitad de la universidad yo me di cuenta que no me gustaba diseño industrial, pero ya estaba como muy deep. Ajá. Y me di cuenta porque fui a trabajar para Fisher Price. Y en el internship no me ponía a hacer mucho porque mi jefe no creía que el intern podía diseñar mucho. Tenía que ver y conocer más. Y en esa época estaban haciendo como Estados Unidos un push muy grande para que la gente aprendiera a programar. Era como code.org. Uno Sí. se metía ahí en una cuenta y podías empezar a hacer HTML, JavaScript. Y este pueblito, otro pueblito al que fui, quedaba en la mitad de la nada, en el norte del estado de Nueva York. Y nevaba mucho en la época que yo fui. Y En tus aprendí a prácticas. programar, sí. Y literalmente no podías hacer mucho, entonces aprendí a programar y me encantó programar. Y ahí volví a la universidad y dije como, esta vaina de diseño no me gusta más como programar y empecé a tomar unas clases de Arduino y otras cosas que eran como diseño industrial, donde programas. Y había un profesor que, increíble, es como de las primeras personas que yo les escuché hablar de la idea de UX en ese momento. Y él fue como, lo que debería hacer es UX. Y yo como, ¿qué carajos es UX? Y ahí entendí que era como la intersección de diseño y programación, de Mm, cierta manera. Y así es como, o sea, terminó ahí. Antes de eso fui a IBM, que fue como, si no me gustó la pasantía, entonces venga, veo otra pasantía. Y fui por 3 meses a IBM y me terminé quedando un año. Y eso era literalmente research, pero haciendo UX, como en el research department de IBM. Hay un proyecto interesante que haces durante tus últimos años de universidad Ujú, que se llama Otto, que era básicamente como un asistente autónomo. Esto fue en 2017, ¿no? ujú. Aproximadamente. 16, sí. 16. Eh, y es curioso porque mucho de lo que estás trabajando hoy, que es crear un CRM Ujú, autónomo o una plataforma de ventas y de relaciones comerciales que trabaje para ti, como que muchas de esas ideas están en ese momento cuando haces ese proyecto. literal. Cuéntanos de Otto. O sea, Otto viene como en esa época en el que los devices en tu casa les podías empezar a hablar por primera vez. Y había como toda esta teoría de O Smart sea, los Objects. Alexas, los Los Google Home. Alexas, exacto. Y había toda esta teoría como de Smart Objects y como Internet of Things, era como la Sí. gran cosa del momento. Y a mí me pareció muy cool, empecé a leer como algunos artículos y cosas y empecé a hacer este proyecto que lo que hacía era que te dejaba conectar tus cuentas más como personales y se las daba a un assistant para que te ayudara. Entonces tu Spotify, como tu Fitbit en el momento, como hasta tu Tesla lo podías como conectar y lo traía todo en un lugar y empezaba como a hacer como knowledge de tus cosas. Y con base en eso te ayudaba. Entonces era como si tu artista favorito venía a la ciudad, pues él te dejaba saber. Mm. O si algo que pusiste en un shopping cart bajaba de precio, pues él te dejaba saber.
y todo era como un voice interface que vivía en tu casa contigo. Ujú, ujú. ¿Y llegaste a lanzarlo? Sí, o sea, lo puse como todo, como que parecía legit, el producto nunca existió ni tampoco nunca funcionó muy bien, pero le hicimos como toda una producción alrededor y lo lanzamos, pusimos un website, pusimos un waitlist, la gente se suscribía al waitlist y o sea, toda la idea era mandarlo como a premios de diseño Ujú. y lo mandamos a diferentes premios alrededor del mundo y pues de chévere me terminé ganando varios premios por medio de Otto y yendo a diferentes lugares como a mostrar a Otto en sus prototipos, que no había, literal era una carcasa, no había nada dentro, Ajá. y igual lo exhibíamos y la gente lo veía. Ahora sí, metámonos a hablar un poquito más del mundo en el que estás hoy, que son los CRMs, en inglés también se le llama los Systems of Records, ¿no? Básicamente estas Ujú. pues, plataformas súper importantes sobre las que operan los negocios de todas las empresas del mundo, ¿no? El CRM, el RP, FCM, dependiendo de la industria en la que uno está. Y creo que, o sea, voy a contar mi propia experiencia con los CRMs, pero creo que es muy parecida a la de la mayoría de la gente, y es que yo al menos siempre he vivido frustrado con el CRM que usamos en mi trabajo, porque uno es como, siento que es como estás como un hámster en una rueda, Ujú. metiendo datos, ¿no? Y te cansas de meter datos y al final metes muchos datos para que algún día sea útil, pero nunca termina siendo útil para nada, o al menos para lo que uno quiere, ¿no? Entonces terminas alimentando un sistema que no trabaja para ti, sino casi que tú estás trabajando para el sistema. Y creo que esto lo he escuchado de mucha gente, otros amigos vendedores. Ujú. ¿No? La típica es que el vendedor nunca llena el CRM, excepto cuando le tiene que cobrar las Literal, cuotas, ¿no? literal. Sus bonos. Y tú estuviste pues varios años en SAP e IBM, que son dos empresas Ujú. que construyen ese tipo de sistemas y que lo venden por millones de dólares a empresas muy grandes. ¿Qué, qué te llevaste de esas experiencias que algo inspira lo que estás haciendo hoy? O sea, yo creo que toda mi formación como emprendedor es definitivamente como de cuando crecí, pero todo como lo que a mí me llama la atención hoy en día es de cuando trabajé en SAP. Ujú. Y es más que todo porque los problemas son supremamente complejos. O sea, los problemas que yo estaba viendo en SAP era como reconciliación financiera a través de organizaciones que están alrededor del mundo. ¿Y tú cómo haces un UX que le permita a un financiero hacer eso cuando está manejando diferentes monedas eso? Y como ese estilo de problemas tan complejos me empezaron a llamar muchísimo la atención de cómo se pueden solucionar con tecnología. Y ahí fue como que mi fascinación por B2B, porque la gran mayoría de diseñadores se quedan como en B2C. consumer. Ujú. Digamos que yo en un punto en mi carrera intenté consumer y me di cuenta que no es probablemente lo mío, pero B2B la complejidad me encanta y diseño entra muy bien porque ayuda a solucionar toda esa complejidad. Entonces en SAP había una Chief Design Officer que era buenísima porque no era una designer, pero era súper como forward a los designers. Yo creo que en las organizaciones siempre tiene que haber muy buenos designers y muy buenos enablers de design y Ujú. ella era una de esas personas y toda la organización funcionaba increíble y literalmente transformamos y cambiamos mucho la cara del producto que todavía no es lo máximo, no es genial, lo acepto, pero para mucha gente se volvió muchísimo mejor cuando ella entró a ser como la Chief Design Officer. La época que yo estaba trabajando en SAP, como para dar un poco de contexto, Ujú. es cuando Machine Learning empieza a tener como muchísimo más suceso. Entonces es cuando todos los chatbots empiezan a aparecer en los websites Ya. y como que ese click chatbot que respondía a preguntas con un tree, eso empieza a aparecer. Y una de las cosas que nosotros empezamos a hacer es cómo le metes inteligencia al sistema. Y esa parte para mí fue supremamente interesante porque SAP lo que tiene, que es muy único, es que tiene absolutamente todo lo que ha hecho tu compañía. Y si una compañía implementó muy bien SAP, tú sabes literalmente desde quién compró la última, no sé, el último purchase order, quién lo compró, hasta quién lo compró hace 20 años, si estás running como SAP. Y tú entrar y poner inteligencia encima de esos sistemas que tienen muchísimo contexto, no es tan sencillo porque tienes mucho que acaparar. Ya. Y cómo lo hacías de un ámbito de UX. Entonces había muchas cosas como me tocó por un poco trabajar con como todo lo que era como purchasing y ordering y era como cómo le dices a la persona que se está comprando un precio debido para el mercado que está o no Mm. proactivamente Ya. sin como sin ser disruptive de lo que ellos están como también pensando intentando como hacer. Ujú. Y ese switch era bien interesante, como lograr que el usuario le creyera a la máquina que tenía la razón versus ellos que llevaban operando 25 años con su librito que lo pudieran hacer. Tú terminas inclinándote por el mundo de CRMs
que es lo que estás construyendo con Item. Hay jugadores enormes, ¿no? Está Salesforce, Total. está HubSpot, que tienen miles de ingenieros, millones de clientes y presupuesto. Y lo interesante es que uno ve sus productos que empezaron hace, no sé, 20 años o 15 años y fundamentalmente siguen siendo lo mismo. Ujú. ¿Por qué? O sea, yo creo que es un legacy. Hay varias razones. La primera es como, Sí, y lo pregunto porque no, no creo que ellos no sepan de que hay mucha gente que está descontenta claro, con su producto. ellos lo saben Ajá, 100%, ¿sí? ajá. O sea, digamos, en el contexto de SAP, a ellos les importan muchísimo 7 a 10 clientes, que son los que pagan casi que el 60-70% de su balance sheet, y son como Nestlé y Exxon y todas estas compañías que son supremamente grandes. No sé si 60 o 70% Ujú. del balance sheet, pero sí muy alto. Entonces, les importa muchísimo lo que ellos, como, qué opinan. Pero si piensas ya más como un HubSpot y eso, yo creo que también es mucha burocracia interna de cambiar cosas, y esa burocracia se como que pasa a ser importante porque el cliente no quiere reentrenar a su gente. Entonces, si tú haces un cambio muy grande en el sistema, por ejemplo, a nosotros nos pasó que rediseñamos una cosa en SAP para un cliente y cambiamos el posicionamiento de un botón, una cosa supremamente sencilla. Y estuvieron back en el ordering durante mucho tiempo porque las personas de purchasing no sabían dónde estaba el botón. Y el botón Wow. estaba solamente reposicionado. Y por 3, 4 días no se sabía hasta que ya como que se escaló lo suficiente que llegó otra vez a SAP y fue como, ¿dónde está el botón? Es como, el botón ahora está escondido detrás de esos 3 puntos que tienes que hacer clic para continuar. Y ese estilo de cambios, como que uno los da por sentado muchas veces, pero en Mm. organizaciones grandes que ya están entrenadas, es supremamente disruptivo. Yo creo que muchas compañías como HubSpot, SAP y ellos les da mucho miedo hacer como ese estilo de cambios. Y la otra cosa Mm. es que mucha gente también se queda en los legacy systems de SAP, se quedan los legacy systems de HubSpot, no quieren hacer el upgrade en sus propias organizaciones por ese miedo también como a reentrenar y reaprender el sistema que ya les funciona. Hoy en Item estás, voy a decirlo de esta forma, reconstruyendo el CRM para un Ujú. mundo de inteligencia artificial, o sea, como que repensando el CRM como Exacto. si fuera Sí. construido hoy desde cero y no tratando de, pues, rearmar lo que ya está para este Ajá. mundo, ¿no? Y, pero sé que estuviste 2 años explorando ideas de agentes antes de llegar Ujú. a esta versión de Item, ¿no? Sí. Y me acuerdo que la primera vez que me contaste de Item me sonó a un agente de ventas más. Ujú. Y habían, sobre todo hace 1 año y medio o 2 años, habían cientos, ¿no? Literal. ¿Cómo fueron esos años que estabas buscando y a lo mejor qué no encontrabas? O sea, los primeros años de construir agentes fueron bien interesantes. Esto es 2023. Yo estoy haciendo como consultoría para una compañía de AI que se acaba de vender a Zendesk. Y ellos eran como geeks de AI, como el core como servicio al cliente. Ujú. Y ellos tenían como este paper reading. Todos los jueves leían papers de AI y diferentes cosas. Y en una de esas leyeron como un paper que era darle a ChatGPT 3 en su momento una herramienta para que hiciera web search. Y para mí esa parte fue como, si le puedes dar web search, le puedes dar un email, le puedes dar como acceso a diferentes productos y si puede como hacer su propio reasoning. Entonces reasoning empezó a mejorar. Y todo el final de 2023 yo me lo gasté construyendo mis propios prototipos, casi que todos como Mac applications Ujú. que usaban LLMs con un context window de 8000K. O sea, eso era muy chiquito lo que Ok. podía hacer y las herramientas que tenía acceso eran como muy limitadas. Y de ahí, como de explorar, nos empezamos a dar cuenta que habían diferentes como maneras de entrar al mercado y definitivamente ventas era una. Y nuestra idea con mi co-founder siempre fue que queríamos hacer como el siguiente System of Record, porque todo en nuestra teoría es que el System of Record ahorita va a cambiar mucho y lo que más va a cambiar es la experiencia del System of Record. Entonces tú no vas a tener tantas casillas en las que vas a entrar y vas a input información, va a cambiar muchísimo eso. Y siempre fue O sea, como, no, ¿cómo no se va a ver como entramos? el típico Excel base de datos. Exacto, Ok. exacto. O sea, todos los forms y los paso a paso, todo ese estilo de cosas van a desaparecer por completo. Entonces, nuestra teoría era como nosotros hacemos el sistema operativo del enterprise como siguiente. Pero para llegar a eso, tienes que empezar como en algún lugar. Ujú. Y muchas veces, como ventas es un gran lugar porque las compañías tienen, uno, mucho budget, mucho interés de intentar hacer cosas y te dan como el beneficio de la duda de ver si funciona o no.
Y eso es todo lo que tú quieres cuando estás empezando y cuando los agentes son pésimos. Entonces, todo ese primer año, como de principios de 2024, que empezamos la compañía, como hasta finales de 2025, fue un montón de explorar qué hacían los agentes, cómo hacemos los agentes, qué les podemos dar, irlos mejorando. Y todo era construido solamente por nosotros, porque en ese momento no había como, no sé, el SDK que te conectas, el API que hace la siguiente cosa. Claro, Era como nosotros hicimos todo el harness por completo. claro. Y No había ahí la fue, cantidad de herramientas que hay hoy para construir. exacto, exacto. Y ahí fue que empezamos a aprender un montón de agents que sí podían hacer, que no podían hacer. Y uno de ellos era probablemente como, sí, puede hacer outbound, puede manejar tu inbound, puede hacer como todo ese estilo de como cosas muy básicas que haría alguien en un equipo de ventas. Y es muy fácil que te lo compren. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y ahí seguimos toda la teoría de Silicon Valley como de, sé buenísimo en hacer como un nicho y vas a crecer en ese nicho. Y lentamente nos dimos cuenta que la teoría no funciona para todos y los que queremos construir como un System of Record o como un ERP, esa teoría no funciona muy bien. Entonces pasamos por una probablemente no muy buena época como intentando desarrollar qué ya queríamos hacer hasta que nos convencimos que preferíamos morirnos intentando hacer el CRM o el ERP por completo que siendo como el agregado para algún día de pronto ser el CRM. En qué momento sabes que ese era el camino? O sea, no construir más agentes, sino rehacer el CRM. Un día estábamos con mi co-founder y teníamos suficientes clientes y hacemos muy buena plata con nuestros primeros agents. O sea, Y les iba bien, digamos, nos iba no es bien, que iba mal. no era increíble, tampoco era un unicorn, pero pues nos iba bien. Ujú. Y como que vimos que podríamos seguir creciendo ahí, pero también vimos como lo infelices que nos hacía como el churn que había tan fuerte en ese estilo de herramientas. Y nosotros veníamos de hacer productos de hiring. Cuando yo trabajé en Angelis, trabajé como en los productos de hiring. Y esos productos tienen un churn supremamente grande. Y es como son productos que naturalmente tienen el churn desde el principio. Entonces, hagas lo que hagas, siempre la gente va como que a irse de tu producto en algún punto que no está contratando. Y Ujú. nosotros sentimos lo mismo de esto y fue como el core que lo hace sticky es el CRM, no la herramienta que te encuentra 5 personas o la que te manda 25 emails bien. Y fue que dijimos, ya, vamos a ofrecerle a todos nuestros clientes ahorita un CRM, pero solo si ellos salen como de su propio CRM ahorita. Y de todos los que les dijimos, 3 nos dijeron que de una que lo intentaran y 2 nos dijeron que de repente pronto, pero que no estaban convencidos. Entonces dijimos, ya tenemos 5, echamos a todos nuestros clientes, nos quedamos con 5 y dijimos, no nos queda muchísimo runway, pero intentemos hacer este CRM y ver si alguno como que reemplaza todo. Y hubo un punto en el que uno nos escribió como que, hey, mi anualidad de HubSpot viene ahorita y no la voy a renovar y me voy a quedar con ustedes si me prometen y nos mandó un documento como con 25 cosas que había que hacer. Y mi co-founder y yo nos Tu sentamos, PRD, básicamente. literal, o sea, literal, y nosotros molestamos que era nuestra como Chief Product Officer, se llama Erin, y ella nos mandaba cosas. Y hubo un punto en el que ya fue como, Don Deal, nos vamos a centrar y vamos a construir lo que más podamos para hacer esa compañía supremamente contenta. Y ahí llegó el segundo que se fue de Atio y empezamos como a crecer en ese segmento y nos dimos cuenta que la propuesta que nosotros siempre habíamos querido hacer, si era posible, iba a tomar más tiempo que solamente como crecer en una vertical. Y empezamos como, o sea, nos encantó, fue como ahí ya como que sentimos ese espíritu emprendedor de vuelta, como de crecer y hacer nuestro propio producto y ver cómo nuestros clientes empezaban a crecer y todo. Entonces, o sea, ese fue como el switch. Mencionaste el consejo típico de Silicon Valley de volverte buenísimo en una sola cosa, Ujú, que eventualmente decides ir en contra de eso. literal. Eh, Cuéntanos más de esa decisión, porque, y eso es una perspectiva mía, siento que en el mundo de inteligencia artificial ese consejo cada vez se vuelve menos válido dado lo Ujú, fácil que es hacer software. sí. O sea, cuando nosotros empezamos, como para que haya contexto, habían 2 teorías que todo el mundo, si tú no estabas haciendo eso, lo estaba haciendo mal en Silicon Valley. Lo cual está súper mal porque Silicon Valley siempre ha sido todo acerca de la gente que no lo hizo como era. Ujú. Entonces, había como este pensamiento colectivo en el cual o tú creces una vertical y te volvías súper bueno en la vertical, o O sea, tú el tenías, vertical SaaS, ¿no? exacto, vertical Vertical SaaS AI, y, whatever. exacto, o y como no vas a hacer como el SaaS para garajes y manejo de, no sé,
ventas de vehículos o lo que sea que estás haciendo, que no tiene nada de malo, me parecen negocios increíbles todavía, pero como que yo no tenía como un founder fit para Sí. hacer ninguno de esos. Y esa era la otra teoría, era como uno encuentra una persona que sea buenísima en esa vertical y te lo trae un tecnólogo y ahí se va a formar un producto perfecto porque es knowledge y tecnología. Y mi co-founder y yo no teníamos verdaderamente eso, más que como mi pasión por querer construir el siguiente como SAP. Y él estaba como súper como enamorado de la idea de agents y construirlo con agents. Entonces, un punto en el que nos dimos cuenta que, y yo soy súper geek como de entender los RPs y como para mí, no sé, Larry Ellison me parece lo máximo versus mucha gente es como, ¿quién carajos es Larry Ellison? O Hasso Plattner, el CEO, el founder de SAP, me parece que es un crack, como haberse ido de IBM y empezar ese monstruo que es hoy en día. Y cuando tú vas y ves cómo estas compañías empezaron, ellos nunca empezaron siendo la herramienta para hacer scheduling en la tienda de carros para que la gente vaya a ver. En ningún momento. Ellos empezaron diciendo, nosotros somos la plataforma end-to-end con la que vas a manejar tu negocio y hoy en día solamente hacemos finanzas. Y hoy en día solamente hacemos, no sé, manejo de tus clientes. Y eso fue como cuando nosotros volvimos con nuestros principios y yo también volví como más. Yo no crecí en Silicon Valley, yo crecí en Colombia, que hace un negocio sound, algo que genera plata y sostiene como sus clientes. Entonces esa idea como de adquirir supremamente rápido y esa idea como de crecer en la vertical para eventualmente volverte al sistema era poco natural para mí. Para mí era más como hagamos un producto que no sea como algo que la gente se está yendo constantemente de, sino que les está ayudando y quedémonos un rato súper enfocados en hacer ese Por más de que producto. implique crecer más lento en el inicio. Exacto. O sea, yo siempre como que hablo de esto, le muestro como una gráfica específica a la gente, que es cuando tú haces una vertical, tú básicamente haces así. Tú creces supremamente rápido en la vertical porque sabes tu ICP perfecto o así le vendes perfecto. Hay un punto en el que tu curva va a llegar al punto de arriba y se va a aplanar. Y es cuando tú tienes como el privilegio como emprendedor de hacer tu segundo producto o entrar como una vertical diferente, como que empiezas a expandirte. Las compañías que logran hacer eso efectivamente son muy pocas. La gran mayoría se quedan ahí paradas y son una gran adquisición. Cuando tú miras los negocios más horizontales como SAP, Oracle, como no sé, HubSpot, que igual empezó por una vertical pero creció muy rápido, ellos lo que han hecho es que se demoran muchísimo tiempo en crecer, como en crecer cualquier cosa. Y la típica gráfica que siempre como que uno ve en línea del founder de Linear o el founder como de compañías Figma. similares, de Figma, por ejemplo, si crecen así súper lento y de repente como que explotan. Y eso es porque o Rippling es un gran ejemplo como el Compound Startup. Toma muchísimo tiempo construir esa cosa que puede ser como el cerebro de tu negocio. Eso toma mucho tiempo. Porque son productos más Es complejos. mucho más complejo, tiene que ser muchísimo más customizable, tiene que servir para mucha más gente. Como trabaja con un equipo por default, no es solamente una persona haciendo una cosa en el servicio, sino mucha gente. Entonces, es toda la complejidad de cómo lo organizas para gente. Y ese estilo de negocios, claro, la curva es muchísimo más lenta durante muchísimo más tiempo, pero una vez empiezan a crecer, crecen infinito. Como que no hay nada que los haga plató, sino tú puedes seguir creciendo o al segmento al lado, o puedes abrir un nuevo mercado, o puedes especializarte en verticales específicas, customizando tu propio producto, y verdaderamente el crecimiento es súper largo. Lo que pasa es que en Silicon Valley, a mí me parece una cosa que es muy chistosa, es que la gente tiene muy poco long-term mentality. O sea, encuentras muchos emprendedores que lo que quieren es como 3, 4 años es una compañía, hacer un exit, tenerlo bajo su nombre, intentar hacer otra cosa. Y muchos ven su segundo acto como el gran acto. Ya. Y yo había empezado una compañía antes como de Smart Furniture y para mí ya no es que este sea mi segundo acto porque se fue 0.1 de un verdadero acto, pero ya mi long-term mentality como emprendedor era diferente. Era como yo sabía que va a tomar mucho tiempo construir una compañía que es generacional y todo. Y por eso hicimos como todo el switch y tenemos muchísima paciencia de ir agregando clientes, viendo cómo son supremamente successful, dónde no son successful, aprender y crecer y lentamente ir inyectando a crecer más y a crecer más y a crecer más hasta que ya entendamos perfectamente que nuestro sistema retiene y podemos crecer un montón. Hoy todos los emprendedores usamos un note-taker con inteligencia artificial, pero un note-taker solo captura, no llena tu CRM, no actualiza el deal, no te dice qué objeción no manejaste bien. Eso sigue siendo tu trabajo. Dio resuelve eso. Entra a cada llamada, a cada WhatsApp,
ya cada LinkedIn con tus prospectos llena tu CRM por ti. Te avisa que deals están en riesgo y le da coaching específico a tus vendedores. Aprecio subió su tasa de cierre en 25% y Toku duplicó su velocidad de venta. Dio acaba de estudiar a cientos de empresas en LATAM y publicar una guía gratis de lo que sí funciona al meter IA en ventas. Descárgalo en dio.com/startupiable. Dio es D-I-I-O. Ahora sí, volvamos al episodio. Me contaste que creo que como cereza de este pastel que acabas de describir, que cuando aplicas a Y Combinator, fueron una excepción que los acepten. Casi, literal. Es chistoso. No sé, a mí nadie nunca me ha contado la historia que nosotros pasamos para entrar a YC. Yo creo que es como resiliencia de muchas maneras, pero nosotros aplicamos a YC 6 veces con la misma idea. Wow. O sea, exactamente la misma idea y nosotros no rehacíamos nuestra aplicación, nosotros casi que contábamos progreso porque yo creo que ellos ya se sabían de memoria. Y nos entrevistaron 4 veces, que todo el mundo es como, ¿cómo no pasan en 4 veces? Siempre hay diferentes partners, entonces fue desde Gary, Aaron, Ni la todos. visa H1B1 es tan difícil. Sí, sí, literal. Y cuando hacemos como la última entrevista, la última aplicación, yo ya estaba como, yo la verdad creo que nosotros no somos Y Combinator porque no hacemos una vertical, porque no queremos construir como ese producto como que crece así supremamente rápido. Y hubo un punto en el que como aplicación 3 o 4 nos dimos cuenta que YC no acepta como CRMs. No hay nunca ha entrado un CRM a YC. Muchas veces han salido CRMs que empezaron como herramientas de ventas que eventualmente se intentaron volver como un CRM, como First Quadrant, que desafortunadamente los manes cerraron, pero son unos cracks, como diferentes así. Y cuando vamos y hacemos como la entrevista, nuestro partner, que hoy en día es Pete, no podía creer lo que habíamos construido, porque éramos solamente mi co-founder y yo en el momento. Y veía el producto y decía, y hay compañías que hacen 8 y 10 millones de dólares que están utilizando su producto, y es como, sí. Y él no, como que no creía que funcionaba. Entonces, nos hizo la primera entrevista y nos reinvitó a entrevista. Y le mostramos todo el producto por 1 hora. Y él abrimos el código, él preguntaba cosas, cómo funcionaban diferentes cosas. Y después ya cuando nos dio la llamada, nos dijo como que básicamente él había visto todo el progreso de todas nuestras aplicaciones. Por eso yo le digo a todo el mundo como aplique y continúe aplicando. Y que se había dado cuenta que la resiliencia que teníamos para construir como una compañía que iba a tomar muchísimo tiempo era muy buena y que él normalmente no aceptaba ese estilo de gente porque la resiliencia como emprendedor uno la tiene que como que probar durante muchos años. Y ya fue como, o sea, ya nos aceptó y fue como perfecto, como que todo cambió Exacto. claramente. Me gustaría que nos cuentes rápidamente qué es Item, cómo lo pitcheas. Y sobre todo, ¿por qué alguien que usa HubSpot dejaría HubSpot Total. por ustedes? O sea, el marketing pitch de Item es que nosotros reemplazamos tu HubSpot y tu Atio al construir un sistema que se construye solo. A lo que me refiero a eso es cuando a ti te llega un email o un calendar meeting o algo, nosotros agregamos la persona, la enriquecemos, ponemos la oportunidad donde debería estar con base en todo lo que sabemos de contexto de tu negocio. Entonces, todo ese manual update, todo ese estilo de cosas no la necesitas hacer. Y la segunda cosa, que es lo que nos hace a nosotros como muchísimo más únicos que muchos CRMs que hay en el mercado solamente poniendo AI encima, es que todo el sistema funciona por agents. Entonces tú en vez de tener como un tab de automatización, tienes un tab en donde puedes crear agents. Y la manera en la que creas los agents es escribiendo documentos como si estuvieras en Notion. Entonces es supremamente fácil para cualquier persona entrar y empezar a construir sus agents. Y ahí la parte importante es que sí, hay muchas maneras de construir agents, pero no todas tienen el contexto que necesitas para que sean supremamente autónomos. Entonces, Item se conecta a muchísimas herramientas para darte ese contexto y que tú puedas empezar a hacer como tareas con agents muchísimo más avanzadas de las que podrías hacer si haces un agente en ChatGPT o algo así. Cancelar HubSpot o Salesforce no es solo cambiar un software. Sí, O ¿no? sea, como nos has contado, hay desde que hacer, o sea, si nos contaste que para cambiar un botón había que hacer una capacitación, si cambias todo el sistema es capacitaciones, ¿no? Migrar data. ¿Cómo convences a tus primeros clientes de dar el salto? Cuando tú vas y empiezas a hablar con los clientes, tú te das cuenta que ese common knowledge que existe, que es supremamente difícil sacar un CRM, solamente existe para un segmento muy específico de compañías.
Entonces, ese segmento muchas veces es como compañías que tienen un Salesforce Administrator adentro de su compañía como un rol o que han contratado una firma de implementación. Y el 80% de la gente que está utilizando esos sistemas fue X persona que entró a la compañía, que quería crecer como en su propia carrera. Entonces, para hacer eso se le ocurrió organizar todo el proceso de ventas. Creció y de pronto se fue o continúa ahí, pero sabe que lo siguiente necesita traer algo más para seguir creciendo. Y nunca fueron correctamente implementados. Ese es el problema. Entonces, cuando uno entra como a hacer una venta de ítem, la cosa más rápida es entender en dónde está su implementación y qué tanto en verdad utilizan su sistema, porque la gran mayoría de veces no lo utilizan mucho. Entonces, tú convencer a alguien que no tienes que aprender dónde están todos los botones, sino solamente le hablas al sistema, o que no tienes que aprender cómo generar automatizaciones, sino solamente escribes un documento, como que clics mucho en muchas personas que han vivido como el sentimiento de tener que aprender como o el System of Record o el CRM. Y ahí la venta se vuelve supremamente sencilla, como en ese momento. Ahora, ¿es difícil? Claro, entre más creces en compañías, más encuentras esas compañías que están muy bien implementadas, pero la gran mayoría del mercado que nosotros necesitamos ahorita para empezar a crecer a Enterprise son todos esos que no han implementado correctamente. Porque incluso en las empresas grandes hay gente cuyo trabajo es Salesforce dentro de la empresa. Literal. O sea, que te contratan casi Sí. como un especialista en Salesforce. Literal. Entonces, tu producto casi que está atacando directamente a ese Su trabajo. trabajo, literal. Y yo creo que cuando tú miras cómo mueve una persona de su RP hoy en día, hay como tres cosas principales que importan. Es como entrenar a su gente, mover toda su data y como hacer como toda la implementación y todo. Y siento que el mover a toda su gente y reentrenarlas cuando el sistema habla su idioma, de repente es mucho más fácil. Obviamente, mover la data hoy en día, los LLMs lo hacen súper bien. Y como reimplementar como todo su sistema para sus procesos de ventas, digamos que un LLM te puede ayudar mucho a hacerlo. Pero hay un cuarto factor que no pasa en todas las compañías, que es ese, y es esa persona que está ahí, que honestamente no tenemos ni idea en este punto, yo en eso soy súper honesto, de cómo va a ser la estrategia de llegar a esa persona y convencerla que todo ese training que tiene en Salesforce ya no va a ser y que debería hacerlo en Item para ayudarnos a ser el champion para entrar, no sé, o que el VP tiene que sacar a todo su Salesforce team. La verdad no, ahí está como el truco, creo que lo encontraremos en algún punto, pero por ahora sí es como la pregunta más grande que hay. Mencionaste el rol de los LLMs para hacer las migraciones, que ha cambiado, ¿no? A nivel de tecnología que permite hoy que alguien se atreva a dar ese salto y que lo sienta más fácil de lo que era antes. Porque como dices, a lo mejor era un miedo o un mito, Sí, pero al final de cuentas existía, ¿no? claro. Y hace 3, 4 años previo a ChatGPT, probablemente le preguntabas a 10 personas, ¿migrarías tu CRM? Y 9 te decían, no hay forma. Sí. Hoy quizás ese número es más alto. Uno son los LLMs y otro es que ya el mando de ventas en las compañías grandes al menos está cambiando. Entonces, ahorita podemos hablar de eso un poco. Pero si tú miras un LLM como en su esencia, es buenísimo escribiendo y leyendo. Y hoy en día lo mejor que pueden hacer los LLMs es echar código. Entonces, si un LLM es súper bueno leyendo el código de cómo fue construido el Salesforce y entiende muy bien el contexto de un Salesforce instance, puede leerlo todo y después puede escribirlo y replicarlo en la manera en la que construimos Item y es supremamente como simples para él hacerlo. Y nosotros lo hacemos hoy en día. Nosotros cogemos como todo tu HubSpot, lo botamos como a una serie de files que organiza un agent y otro agent lo sube directamente a Item y está completamente organizado tu sistema y tú puedes correr los dos a la par y te vas a dar cuenta de la diferencia que es estar en Item y la diferencia que es estar en HubSpot. Y ha sido como nuestra estrategia para que la gente como que se convenza muchísimo más rápido. O sea, Y en lugar de apagar uno y prender el otro, lo hacen en paralelo. Exacto. Corran y te en das paralelo cuenta. y te das cuenta. Ok. Y nosotros podemos hacer eso porque la implementación para nosotros es supremamente fácil en el sentido de que todo lo estamos orquestando por medio de agentes que, digamos, en un par de meses ya las mismas personas lo van a poder hacer. Hoy en día nosotros estamos como trabajándole a mejorar ese estilo de agents. La segunda, la segunda parte de esto es que como generacionalmente tú crees que es difícil porque la gente contrataba una agencia que lo hiciera. Entonces era difícil contratar la agencia, hacer que la agencia opere, trabaje bien y está muchas veces no en tu control. Y para compañías supremamente grandes era contratar, no sé, a Accenture, a Tata, a cualquiera de esas consultoras para que hicieran toda la migración y después reentrenaran el personal.
Y en este punto ellos pueden apropiarse muchísimo más de hacer como la transferencia al nuevo sistema. Y eso lo que le permite es que como está cambiando la guardia ahorita de los geroceos y IOs, todo ese estilo de gente, como que ya la vieja guardia que trajo la nube y creció con la nube, hizo el suceso de su carrera por medio de la nube, ellos ya no van a llegar y crecer más con la nube. O los que vienen abajo no van a crecer por medio de implementar, no sé, O sea, agents en Salesforce. la gente que implementó Salesforce o incluso un HubSpot se está ya retirando, quizás son Exacto, mayores, y, y porque lo hicieron ellos, tienen un poco más attachment a la exacto. solución, y ahora entra gente quizás de nuestra edad que no tiene ningún attachment porque no lo implementaste tú. No, y también es como, si tú eres un gerente de ventas y quieres crecer en tu carrera, tú no vas a crecer volviéndote buenísimo en Salesforce. Claro. Tú te vas a volver buenísimo en AI y traer la solución que hace a toda tu compañía increíble en AI, y eso es lo que a ti te va a llevar a ser como, no sé, director de ventas y después como Head of Sales o como Ujú. aún más alto como Head of Revenue o lo que sea. Pero es tú cargando esa herramienta, haciendo la transformación en la compañía, trayendo como que AI. Y las herramientas que logren pegarse a esa gente y ayudarles a crecer son como la siguiente era que entra el Enterprise, porque está cargado por un champion que cree mucho en su propia carrera. Históricamente, el negocio de las consultoras de tecnología, Ujú. como Accenture, como Tata, y hay miles más de todos los tamaños, se ató mucho a estos grandes sistemas, ¿no? A los ERPs, a los CRMs, que eran tan complejos que necesitaban a alguien que te ayude a Total. implementarlos. En este mundo que nos describes, donde la gente hace la migración de forma tan sencilla, ¿qué pasa con esas consultoras? Es como, no sé, de pronto se vuelven buenísimos haciendo los agentes que hacen las migraciones para industrias específicas y ellos son los dueños de la gente, por ende tienen como el defensibility de hacerlo. Ujú. La verdad no me queda supremamente claro. Yo sí creo como en Tangent que la defensibilidad de una compañía y un producto en el futuro viene de que tan buenos son tus agentes. Esa parte es como súper core y súper importante. Como tú como negocio en 5 años, cómo estás pensando en tu negocio, es qué tan bueno es mi agente que negocia, qué tan bueno es mi agente que recibe a los clientes después de mi página web, qué tan bueno es como mi agente. Ahora hablas del cliente, no necesariamente del proveedor de tecnología o la startup. Exacto, que yo creería que todas esas consultoras y eso tienen que hacer exactamente lo mismo. Es como mi agente que trabaja en McKinsey es buenísimo haciendo como entendiendo toda la organización, la estructura y proponiendo nuevas estructuras porque hemos entrenado a una gente que se especializa en eso y puedes tener ChatGPT o puedes tener otro modelo, pero es que el nuestro es experto en años de experiencia de que nosotros hemos hecho esto y ese se vuelve el core de su como defensibility. Ahora, ¿qué hacen las que se pegan a implementaciones de como negocios grandes? No sé, de pronto se vuelve lo opuesto, como cómo te saco de la implementación que yo hice en algún punto a lo que es nuevo. Quiero hablar de tu experiencia construyendo agentes Ujú. o sistemas para agentes. Y, y- y lo quiero contar en el contexto de que sé que eres bastante opinionado y el producto de Items se transmite eso, ¿no? Como que tienen ideas fuertes y muy interesantes acerca de cómo debería verse un producto de agents o AI first. Recuerdo haber visto tu demo en LinkedIn y vi el producto y vi cómo funcionaba. Y dije, como que esto hace sentido, como que el Ujú. mundo debería ser así, no tiene sentido estar como cliqueando, ¿no? Total. Las tablitas y las cajitas de los típicos CRMs. Em, y quiero empezar preguntándote por un poco la diferencia entre cómo diseñabas cuando estabas en SAP, Ujú. ¿no? Porque en SAP diseñas para humanos, ¿no? Que hacen clics, que llenan formularios, pues abren pestañas, etcétera. Total. Y ahora estás construyendo un software donde, si bien hay personas que lo usan, también hay agentes Ujú. que lo usan. ¿Qué significa diseñar no solo para personas, sino para agentes en la práctica? Nosotros partimos de la base que creemos que el siguiente lenguaje de programación es el inglés y permite a cualquier persona como que hacerlo. Si tú le puedes enseñar en inglés al sistema a utilizarse del mismo, lo único que necesitas es que el sistema sepa que es como que está aware de su propio sistema. Entonces, muchas de las cosas que nosotros diseñamos es como le damos la confianza al usuario de que al momento que haga un agente, el agente va a funcionar exactamente de la manera que ellos quieren. Y como dicen, es un producto que sea como primordialmente para agentes. Nosotros lo que hacemos mucho es que cuando tú entras a nuestro producto y ves como el home del producto, nosotros no tenemos como el típico dashboard en el que están como todo
todas las métricas y qué deberías hacer hoy, tu calendario, sino nosotros tenemos un producto en el cual los agentes te empiezan a traer las cosas en las que ellos necesitan ayuda. Entonces, sea un mail que tú necesitas aprobar, sea un task que habías hecho, que hiciste hace muchísimo tiempo y el agent dice, me dijiste que le mandara un email a esta persona en marzo, si no me había mandado un email, ¿quieres que todavía lo haga? Entonces, ese sistema empieza a cambiar muchísimo porque el usuario pasa mucho menos tiempo yendo a la tabla a ver en, no sé, en su board quién es la oportunidad con la que está hablando y entregándole muchísimo más de eso como a la gente. Y esa seguridad del usuario es probablemente, o esa confianza que el usuario tiene en el sistema, es como el principio de diseño que intentamos hacer como en todo. Y ahí el usuario toma un rol más de revisar, ¿no? O reviewer. Exacto, es como nosotros empezamos toda la compañía y tenemos un memo que escribimos como en 2024 al principio, que es muy chistoso porque lo escribimos y después no hicimos nada de eso, sino hasta después como de un año. Y es que nuestra teoría es que los humanos vamos a pasar de ser los productores a ser como los que vemos la producción. Y eso, lo mismo pasó como en la era industrial, cuando las máquinas empezaron a llegar. Nosotros ya no éramos los que estamos haciendo todas las cosas manuales, sino revisando que la máquina lo hizo correctamente. Y Mm. nosotros estamos obsesionados con esa idea de como enséñale a la máquina. Y como internamente lo tenemos pegado en la pared de nuestra oficina, dice como teach the machine, porque nosotros creemos más en que deberías enseñar a la máquina y tú revisar como el supervisor y menos como tú entrar a ser como el productor en sí. Ujú. Y una cosa como para irnos en una tangente. En Item, la manera en la que nosotros construimos Item es que nosotros no construimos el producto, sino construimos lo que nosotros llamamos como un software factory que hace el producto. Entonces mucha gente está empezando a hacer esto. Nosotros lo Mm. llevamos en un par de meses, como 2, 3 meses, en el cual todos los ingenieros tienen que construir la fábrica y no pueden escribir código todavía, pero la idea es escribir cada vez menos código de lo que haga el producto en sí. Y lo que queremos hacer es la mejor fábrica para construir de la mejor manera nuestro propio producto. Y eso también llega como a esos mismos principios, como de teach the machine. Entonces nosotros lo vivimos Ya. internamente. No solo servicios a tu cliente, sino que Exacto. lo vives en cómo creas tu Exacto, propio sería producto. hipócrita de nuestra parte, como, hey, enséñale a Item cómo hacer tus cosas, pero yo no voy a hacer eso internamente. Entonces nosotros lo vivimos desde la manera en la que construimos el producto, hacemos como nuestro propio, como nuestra fábrica de ingeniería que hace el producto, o pues fábrica de software que hace el producto que estamos construyendo de Item, y le vamos enseñando al que nosotros llamamos que es como el chef, porque el chef cocina, entonces Ujú. le vamos enseñando al chef a que cocine correctamente cómo construir Item lentamente, cómo verificar que estuvo bien construido y todo. Me encanta esto último que dices porque veo dos mundos. Hoy veo emprendedores que están construyendo eh, software utilizando el playbook previo a inteligencia artificial, solo que más rápido utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y luego veo emprendedores que están como que repensando el software desde cero Total. con inteligencia artificial, no solo haciendo más rápido, no es un caballo más rápido, ¿no? Sino es un Ujú. carro, ¿no? Cuéntanos más, o sea, de eso que acabas de describir de la fábrica del software. Yo creo que hay diferentes líneas de cómo la gente está pensando esto. Nosotros empezamos hace un par de meses y nuestro como VC principal que invirtió en Item, em, como que estamos hablando con él y le contamos que estamos empezando a hacer esto. Internamente en el VC hicieron una cantidad de eventos y nos dimos cuenta que mucha gente adentro del VC en el que estábamos estaba haciendo exactamente lo mismo y había gente muchísimo más avanzada. Está como Ben de Polsia, que está intentando construir como compañías completamente autónomas. Él, o sea, él lo está haciendo para que la gente lo pueda hacer, pero internamente también construir su propia fábrica. O estaba este loco Justin que tiene una compañía hace 10 años y sacó a como se fue en un sabbatical interno, se fue a un coworking space, contrató un senior engineer y un junior engineer y les puso como el reto de que entre los tres iban a hacer más progreso en ingeniería que todo el equipo, que era un equipo como de 250 ingenieros, y solamente había una regla, no podían escribir nada del código que hacía el producto, solamente lo que iba a hacer el producto. Y el loco ya está reentrenando a todos sus ingenieros, entonces los trae al coworking, los reentrena para que usen la fábrica y lo hace. Entonces, obviamente fue como súper inspirado de ver que a ellos les funcionaba, súper inspirado de ver que nuestros clientes le enseñan a la máquina a hacer como sus propios flujos y todo. Y fue como, ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo?
Y en el momento en el que hizo como ya verdadero clic, es que yo pasé como esta época leyendo un montón como de la era industrial y qué pasó en la era industrial y cómo hubieron como ciertos objetos que nunca como que terminaron de make it porque estaban como transicionando entre el humano lo hace hacia el humano más rápido y después ya no lo hace el humano. Y yo siento que muchas herramientas ahorita de AI lo que están haciendo y mucha gente la manera en la que ve AI es como me hace más rápido. Cursor es increíble porque yo puedo escribir mi código, me sugiere, yo después le pregunto al assistant, pero una vez uno entra como en el flujo de decir yo tengo conductor y tengo 5 threads andando y yo solamente les voy como diciendo exactamente cómo manejarse, esa dinámica cambia por completo de la manera en la que uno ve AI porque uno no lo ve como me hace a mí mejor, si uno lo ve como me da 1 millón de manos y yo soy el jefe. Entonces, yo pienso que ahorita hay muchas herramientas de AI que van a terminar desapareciendo si no se adaptan, porque Mm, solo hacen a la gente más rápida y mejor, y ahí no es donde vamos a terminar. Vamos a terminar mucho en cómo le enseñas a la máquina. Me gustaría que nos cuentes qué cosas hacen radicalmente diferentes en Item Ujú. al crear producto debido a esta idea de la fábrica de software, que a lo mejor no hacías antes, Sí, cuando estabas en tus trabajos anteriores. o sea, radicalmente diferente es que le damos lo que se llama un PRD, Mm. que es como toda la descripción de cómo debería funcionar el producto y se lo entregamos al chef y el chef saca 80%, muchas veces en este caso, casi a veces 100%, pero muy pocas veces del feature que nosotros queremos hacer. A nosotros nos pasó algo muy interesante este último trimestre, que fue que nosotros teníamos mucho programado como de qué deberíamos hacer como compañía en producto. Y cuando nuestra fábrica empezó a funcionar mucho mejor, todo producto y todo diseño se fue a la nada porque ingeniería avanzó tan rápido que se comió todo el planeamiento del trimestre supremamente rápido. Y eso pasó porque Wow. los ingenieros estaban botando 2 o 3 briefs o PRDs que ya habíamos hecho directamente a la fábrica a ver qué pasaba. Y muchas veces se volvía más como ver qué pasa con la primera iteración, probarlo, 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 y de ahí mejorarlo y lanzarlo. Yo creo que si tú me preguntas qué es lo que cambia de cuando estaban construyendo producto en AngelList, porque yo construía con mi co-founder en AngelList, a ahorita es la cantidad de prototipos que nosotros tenemos andando en el producto en este momento, debajo como de feature flags, son muchísimos y estamos intentando muchas cosas diferentes, cambiando como base prompts o mejorando el UI o viendo cómo funciona la experiencia mucho antes de lanzar. Y antes lo que nosotros hacíamos era mucho como lanzábamos, iterábamos supremamente rápido y ahorita lo que estamos haciendo es como poniendo una primera idea en el producto, nosotros siendo los usuarios primeros intentándolo, mejorándolo y después de ahí diciendo, ok, ya esto está listo para como para que los users lo usen y lo sacamos a los users. Y igual hacemos como nuestro iteration y nuestro feedback loop con los users y todo, pero la cantidad de prototipos que tenemos andando es muchísimo más alta. Y eso habla mucho a lo rápido que pueden construir en ingeniería ahorita, que es más fácil hacer esos prototipos. Cuando hablas de la fábrica o del chef, no estás hablando de solamente un Cloud Code. Ujú. Suena que es un Cloud Code con el sabor de Item, con Exacto, los ingredientes de exacto. Item. Cuéntanos un poquito más de qué significa O construir sea, esa fábrica. me encanta esa pregunta porque justo en nuestro último Investor Update, la manera en la que yo lo escribí es que cuando la era de la industrialización salió, hubo un punto en el que todo el mundo que podía hacer una silla hacía casi que la misma silla, porque las máquinas se parecían mucho. Y hubo una cantidad de locos que dijeron como, ¿sabe qué? No, yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer una máquina nueva que ahora haga que la madera se pueda doblar por medio de vapor. Y Herman Miller como que hacía ese estilo de cosas. Y eso fue lo que los hizo a ellos una marca increíble. Fue que ellos hicieron sus propias herramientas. Digamos que los mejores makers en la vida siempre hacen sus propias herramientas. Y el ejemplo más, como más obvio del mundo es como si Elon Musk hace sus propias Tesla. fábricas, ¿cierto? Lo que en Tesla el producto no es el carro, es la Exacto, fábrica, en la ¿no? fábrica. Entonces, la manera en la que nosotros vemos mucho item hoy en día es cómo hacemos la mejor fábrica, porque sí, todo el mundo puede vibe code su CRM con Lovable, pero no con la fábrica de item. Y yo creo que esa es la parte que va a ser supremamente única en nuestro producto, es si nosotros tenemos una fábrica que es supremamente rápida, pero también tiene como esta obsesión que hay en Silicon Valley, que es como taste. Si Ujú. tiene como el sabor, como el sazón de item, eso nadie lo va a poder replicar. Y eso es nosotros construyendo nuestra propia fábrica. Y mi teoría es que si miramos en unos años adelante,
las mejores compañías de software son las que van a tener sus mejores fábricas. Antes era tu personal capacitado, los mejores ingenieros posibles. Eso todavía va a pasar, pero vas a necesitar muchísima menos gente para hacer esa fábrica. Lo que tenga esa fábrica y cómo esa fábrica funcione y el taste que tenga es probablemente la parte más importante de construir ahorita. Me imagino que mucho de la idea de construir la fábrica aún está en progreso, pero algunos principios que tengas acerca de cómo hacerlo o en qué cosas enfocarte. Nosotros empezamos con cosas supremamente básicas que podía hacer como, no sé, estamos haciendo un nuevo panel que muestra como todo el historial que has tenido con una persona. Para nosotros era obvio que si lo ponemos tiene acceso a toda la data, puede copiar el UI de diferentes lugares. No va a ser perfecto y mi barra es supremamente alta para que lea y lo haga, pero lo va a hacer y lo hizo. Y de ahí fuimos como que escalando y todo. Y nosotros lo que hicimos como equipo fue que todo el equipo vino a San Francisco porque hay algunos que están distribuidos y toda una semana nos enfocamos como vamos a construir una fábrica. Y la energía era como picos de energía y como de qué estamos haciendo y después de qué pasa con mi trabajo y como, o sea, todo lo que pasó esa semana fue increíble. No es mejor como equipos, pero también nos dimos cuenta como del potencial que tiene como que la fábrica y de ahí vamos escalando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y al final del día lo que uno está haciendo es como una serie de agentes que son buenísimos escribiendo el código que hace tu propio producto. No hay mucha magia debajo, pero yo creo que el aprender temprano es lo que te da la ventaja como a largo plazo, me parece a mí. ¿Qué exactamente como que, no sé, estamos, como cómo se construye y qué estamos haciendo? Es un montón de iteración. Digamos, no dedicamos tiempo a mejorar la fábrica, como decir, ya, usemos la fábrica y en un mes la mejoramos. No, es como todos los días alguien tiene que empujar mejoras de cosas que encontró que no está haciendo bien la fábrica para tratarlo como una cosa que está constantemente cambiando y no como algo que construiste y ya mágicamente va a ser todo. No va a haber un punto en el que ya dejamos de hacer la fábrica porque ya está perfectamente hecha. Yo creo que ya cuando esté perfectamente hecha, muy seguramente vamos a romper una parte específica y la vamos a especializar en que haga algo muy bien. Hemos, Implica darle skills, darle de repente enseñarle cómo funciona el producto y para que pueda jalar cosas del producto y recrear otras cosas. exacto. O aprender, nosotros tenemos como este chiste que es, pusimos un botón de feedback en el producto y la gente puede dar feedback en el producto. Y es qué tan rápido logramos que cuando la gente de feedback haga un PR, que nosotros podamos test y decir como, sí, vale la pena. Y solamente hagamos clic en vez de como tener que pensar como todo, es como, Ya. ¿cómo le decías eso? Y otra parte como cool es integraciones en un producto siempre es supremamente difícil. Y entonces nosotros escogimos como 9 diferentes integraciones que queríamos hacer y se las botamos al chef y no fue perfecto al principio, pero en un día y medio ya tenemos 9 productos integrados a Item como end-to-end y eso para nosotros es muchísimo porque nosotros se integra con nuestros agentes, se integra con nuestro assistant, aparece como toda la data en todos los perfiles, se tiene que usar como en el contexto y para que lograra hacer eso tenía que tener mucho contexto del codebase y funcionó, entonces estuvo cool. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Hoy Anthropic, OpenAI ya pueden leer emails, pueden agarrar herramientas, pueden jalar data y escribir data en tu CRM o en tu Notion, ejecutar tareas. Y pues hay mucha gente en San Francisco, en Silicon Valley, que dice que los modelos de AI se van a comer parte de los SaaS. ¿Cómo piensas en defensibilidad en ese Sí, ambiente? yo los veo más como un sistema operativo Ujú. en mi, como la manera en la que yo los organizo.
Y es porque yo creo que tú sí vas a poder entrar y decir como, hey, yo quiero hacer esto en este software y él lo va a hacer, sea un MCP, no sea un MCP, podemos hablar, pero él lo va a ir a poder hacer. Pero en el momento en el que tú quieres hacer como trabajo especializado, vas a recurrir a tu herramienta especializada. Y lo que pasaba mucho, que yo siento que es como la fricción ahorita, es que todas las herramientas eran muy cerradas y todo el mundo le está costando mucho con esa idea de como abramos toda mi herramienta y que o sea, mi herramienta puede ser accesible desde Slack hasta iMessage en cualquier lugar. Yo siento que eso le está costando a muchísima gente, pero los que se adapten más rápido aún, como que el success rate va a ser más alto. Entonces, sí lo veo como competencia. Obviamente van a hacer un montón de cosas que yo no quisiera hacer como producto, que es como conectar dos aplicaciones para que mandes la data perfecta a una y la data perfecta a la otra. Si ellos lo hacen, genial. Pero lo que a mí sí me interesa es como en el momento en el que tú vas a hacer como cosas muy especializadas para tu compañía, ven a mi aplicación y como que hazlas ahí. Entonces, lo que necesita Anthropic, lo que necesita OpenAI es dedicar un equipo a decir como vamos a hacer un producto Un CRM. encima que es, sí, o es un CRM o se parece a un CRM y lo van a tener que hacer. ¿Y lo pueden hacer? Sí, pero es lo mismo que siempre hemos dicho. Es como, ¿por qué estás haciendo eso si Google te puede copiar, si Facebook Sí, te puede copiar? Sí. Pues si tú partes de la base de eso, solamente tienes miedo de hacer una compañía, no pues hace ni nada. la hagas. Hoy Item es un CRM, como decíamos, pero tienes agentes, Ujú. ¿no? Que hacen enrichment, outbound, follow-up, envían correos, etcétera. Y todos esos agentes, de algún modo, se asemejan a muchos SaaS, Ujú. ¿no? Como ZoomInfo, Gong, quizás en el futuro, no sé si Sí. hacen notas. Mi sensación es, a medida que tu producto crece, te vas a ir comiendo parte de los SaaS que están allá afuera. ¿Cómo piensas acerca pues, del futuro de SaaS? Se habla ahorita del apocalipsis de SaaS, a medida que hay más agentes sobre una plataforma como Item. O sea, el apocalipsis, tanto como apocalipsis, yo no creo que va a existir, pero sí, naturalmente van a desaparecer muchas herramientas y yo siento que es lo que termina pasando en cada como ola de tecnología. Ujú. Nosotros sí nos comemos muchas herramientas. Nuestros usuarios, cuando empiezan a utilizar Item, otra cosa que nosotros nos damos cuenta es que cuando tú tienes un HubSpot, tienes un Salesforce, tienes muchísimas herramientas alrededor Exacto. que, Point Solutions. exacto, point solutions que históricamente no has querido construir siendo tu Salesforce o HubSpot, sino quieres jugar muy bien con ellos. Pero ahora, si la tecnología es muy fácil de construir, hay muchas que puedes bundle adentro de tu sistema y que tiene mucho sentido que le hagas bundling. Una de esas es, por ejemplo, data. Ningún CRM te da data adentro a menos de que tú integres algo. Entonces, HubSpot compró, ahorita casi me va el nombre, pero un provider de data hace un par de años, pero tú pagas un extra por eso. Tú básicamente lo que le estás haciendo al sistema es, yo creo que seas bruto hasta que me pagues más y seas inteligente. Entonces nosotros como que hacemos como challenge a la noción de todo ese estilo de cosas y es como, pues si el sistema sabe lo que más pueda saber de tus clientes, va a ser mejor. Entonces como que te lo entregamos. Y lo vemos de esa manera, es como, ¿qué hace el sistema? ¿Qué hace a los agentes muchísimo mejor? Nosotros lo queremos hacer para que esté lo más cercano a nuestro como layer de agents. La otra manera en la que lo vemos es que va a haber como una verticalización de agentes que sí se va a comer muchos, como que SaaS, y nosotros sí nos queremos conectar a esos. Entonces nosotros queremos construir Item de una manera en la que es una plataforma en la que no solamente tú construyes agentes adentro de Item, pero puedes conectar a tu Harvey Agent y tienes el Lawyer ahora adentro y puedes conectar como a tu Procurement Agent que es especializado de pronto, no sé, en compras aeronáuticas o lo que sea. Y nosotros queremos traer eso porque nosotros al final del día no queremos como especializar Item y ser los que construyen cada especialización y eso como que se translate a que vas a construir agentes especializados, sino queremos que los agentes especializados digan quién es este cliente, cuánto tiempo de historial tenemos con ese cliente, qué ha pasado en las otras herramientas y ahí tenemos como ese sistema en el que ellos van y buscan. Hace unos días estaba tomando un café con un invitado anterior, que es Daniel Rabinovich, el COO de Mercado Libre, Ujú. y él me decía, AI tiene dos lados, uno es la parte técnica y otra parte es la de organización, con lo que se refiere a contexto. Me decía yo, y me dijo, él veía, ¿no? Como dentro de Mercado Libre, el reto es cómo le enseño a una AI todo el contexto de mi organización, Sí. ¿no? Y cómo le enseño qué es importante. Y me decían, no es un tema de ventana de contexto, porque, o sea, ahí sí hay un montón de información, Ujú. pero si te doy tanta información o tanto contexto, pues es muy fácil de perder de qué es lo importante.
Y simplemente agregar más memoria o más contexto no resuelve ese problema porque lo que sigue siendo importante son algunas pocas cosas, Claro. ¿no? ¿Cómo piensas acerca de eso, ¿no? De cómo le enseñas a un sistema qué es lo importante dentro Sí, del es negocio de tus interesante. clientes? Honestamente, yo creo que no tengo una muy buena respuesta, es algo que estamos aprendiendo y es como, nosotros lo vemos como cuáles son tus core memories y tú como persona también tienes tus core memories y yo te digo, ahora tengo un cumpleaños, ¿tú te acuerdas de unos muy específicos, viene a tu memoria? Exacto. ¿Y cómo hiciste eso? La verdad, yo no tengo ni idea, probablemente como debe haber mucha gente gastándose mucho tiempo. Lo que sí tenemos adentro de Item es una seria obsesión por memory. Nos parece como la parte más cool de todos los agents, es que te puedas acordar de ciertas cosas alrededor. Ahora somos perfectos y lo hacemos muy bien. Honestamente, yo creo que muy poca gente sabe ahorita cómo generar los core memories correctos. Y con un LLM es aún más difícil porque si generas los incorrectos, el producto en sí es muy malo. Pero si generas los correctos, el producto en sí puede ser Mágico. buenísimo. Entonces, no sé si a ti te pasa, pero usando ChatGPT a veces a uno le da miedo como decir, ay, yo no le voy a contar esto, le voy a decir esto, porque va y se acuerda y entonces cree que ahora estamos haciendo eso, entonces voy a hacer como un incógnito window y lo voy a preguntar y así no queda en mi memoria. Y yo creo que uno es muy selectivo, entonces de pronto es el usuario trabajando con la máquina y menos como solo la máquina entendiendo qué memorias guardar. La verdad no tengo una respuesta perfecta para. Pero creo que es un punto interesante de algo, de una de las fronteras que falta explorar, ¿no? Claro. O que se está explorando activamente dentro de... Y yo creo que tu punto, como antes de, porque un OpenAI puede entrar en este mercado y comérselo, como también puede que no, es eso. Es como cuando tú haces un sistema de AI especializado como en negocios y lo piensas como desde el lado de ventas por ahora, lo que nosotros estamos intentando hacer, la manera en la que tú piensas en memory y lo que es importante para el CEO de esa organización no es lo mismo que es importante para la persona que está en ventas en solamente una unidad de negocio. Y, y tú te vas a gastar el tiempo como creador, digamos, como o nosotros de Item, en entender cuáles memorias son muy importantes para esa persona versus cuáles memorias son muy importantes para el CEO, que hoy en día es un dashboard, como el dashboard que yo te muestro a ti es diferente al del Exacto. CEO, pero al final del día eso es lo que hace que la herramienta sea como supremamente especializada y que entre un OpenAI y lo haga, hagan 100% posible, pero que se gasten el tiempo para hacerlo requiere que hagan recursos o que sea un modelo perfecto que lo pueda hacer, que en este punto de Anthropic de pronto lo logra. Pero suena que es uno de esos problemas donde más recursos no necesariamente es la respuesta, Exacto. ¿no? No es como que, le vamos a meter mucho más compute y más chips. No es uno de esos problemas que se resuelve así. O sea, yo creo que siempre le puedes botar más compute a cualquier cosa a ver Ujú, qué pasa, ujú. pero yo personalmente no creo. Yo creo que es más como entender la organización y entender qué le importa a esa organización. Vale muchísimo más la pena. Andrés, eres un emprendedor de diseño o diseñador en un mundo donde la mayoría de CRMs o sistemas son construidos por ingenieros, Ujú, ¿no? O comerciales. ujú. ¿Qué crees que ves tú o que traes al espacio que a lo mejor ellos no traen? Interesante. Yo creo que experiencia de usuario al final del día. Nuestra obsesión no es hacer el CRM que existe mejor. Nuestra obsesión ahorita es cómo tú, como empleado de una compañía, tienes un sistema que en verdad trabaja contigo y que te entiende tu propio lenguaje. Y nosotros creemos que todo eso es como user experience. Ujú. Y la manera en la que nosotros pensamos mucho el producto es como con no nos dejamos como llevar mucho en, históricamente las listas adentro de un CRM son supremamente importantes. Para nosotros las listas no tienen mucho valor en el momento en el que tú le puedes pedir a un AI que genere cualquier lista. Como que ahí no hay mucho valor. Entonces, diseño probablemente es como mi core como persona, pero también entra la experiencia de usuario y yo creo que estamos en un punto en el que todas las cosas que nosotros utilizamos para construir software en el pasado están cambiando. Entonces, tener un diseñador al mando permite que reconstruyamos, repensemos muchas de esas experiencias y las empecemos a adaptar a cosas que ahora tienen sentido para un nuevo mundo. Una pregunta final para Ujú. cerrar. Si tuvieras que agradecer a una o dos personas por empujarte a pensar más en grande, ¿quiénes serían y por qué? Yo creo un montón como en gente que no conozco que son como que mentores. ¿Ok? A mí me encantaba Parker Conrad, Ujú. como soy supremamente fan Fundador de Rippling. de Rippling. Creo que
Yo tuve la oportunidad de hablar con él 2 minutos, literal, en un dinner de YC, que yo ni siquiera era parte de YC, solamente como que me invitaron al dinner. Y su mentalidad como el compound startup llegó para nosotros como en el momento que era de, cree que sí puedes hacer una horizontal. Entonces como que esa parte como que 100%. Y creo un montón como yo tenía este profesor en la universidad que hacía como todo lo que era Design Futures, enseñaba todo ese estilo de clases y él fue como una de las personas con las que yo aprendí que, o sea, te puedes botar allá y como rediseñar absolutamente todo y desde que lo hagas como de un sentido para el usuario y todo, lo puedes hacer. Y él me enseñó mucho como a challenge el notion de que las cosas que estaban ahí por siempre y para siempre no tenían que estar ahí. Andrés, gracias. Gracias, Enzo.